tardes, mi nombre es Luisa Duarte, cursante de la materia de Economía en la Universidad Experimental del Táchira, y hoy les voy a conversar sobre cómo el petróleo transformó la estructura económica y social de nuestro país, Venezuela. Por aquí tenemos la fachada brillante, que es la riqueza de azar que se nos proporcionó con la idea de el petróleo, y los cimientos ocultos, que es el subdesarrollo atípico que obtuvimos a través de este nuevo mercado que se presentó en Venezuela hace ya más de un siglo. Con la riqueza de azar obtuvimos ingresos equivalentes a países desarrollados de un momento a otro, disponibilidad masiva de divisas y un modelo suntuoso de consumo de productos importados. Y con el desarrollo subatípico, la parte más oscura de este proceso, obtuvimos un estancamiento absoluto de la productividad interna del país, lo que son productos agrícolas, telas, todo lo que el país podía producir, aparte solamente de la exportación del petróleo. También obtuvimos permanencia de estructuras sociales obsoletas y la ausencia total de infraestructura científica y tecnología propia, ya que todo fue traído del extranjero. Con la aparición del petróleo, muchos autores, antropólogos venezolanos, sacaron ideas. Entre estas, Fernando Coronil nos presentó el Estado Mágico, que se refería al origen de un Estado que extrae su fuerza directamente de una renta externa, en este caso el petróleo, manejado siempre por países externos a Venezuela, desconectando los impuestos de nosotros los ciudadanos para mantener al país, con un método que utilizaba la renta petrolera para proyectarse como un acto capaz de crear una modernidad decretada. El resultado fue que transformó la vista del ciudadano y nos hizo receptores pasivos de lo que la magia estatal podía ofrecernos. Con eso tuvimos, unos años después, en el año 1988 vimos lo que era ser dependientes del petróleo, ya que tuvimos la caída, una de las caídas de precios más grandes de la historia, que fue casi $15 por barril, lo que representó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas para el Estado venezolano. Fue casi una caída de casi el 50% de las reservas nacionales en tan solo un año. Como les comentaba, más de 2.000 millones de dólares en pérdidas, y nos convertimos en una nación que no podía soportar sus deudas externas. Sus compromisos externos se vieron afectados por la falta de ingresos, de los que dependíamos totalmente de los ingresos del petróleo. Tenemos la paradoja de un ciclo de hidrocarburos, como les comentaba, hace más de un siglo que se encontró por primera vez el petróleo. Casualmente aquí en el estado Táchira fue la primera aparición del petróleo. El petróleo fue el arquitecto que construyó la modernidad que vemos hoy en día, lo vemos en la infraestructura visible actualmente, pero también es la vulnerabilidad que nos hace carecer de un programa de investigación unificado. El país construyó un espejismo en base al petróleo, basado en el azar, y perdió su oportunidad de generar riqueza propia al sustentar todo con este método. Algo es muy claro cuando hablamos sobre el petróleo y sobre la situación actual de Venezuela, y es que la estructura económica debe transformarse para convertir las riquezas en el pan que nos llevará al desarrollo social y económico, o nos mantendremos bajo un progreso muy bajo como nación y por lo tanto como sociedad. Para esto he generado un plan basado en la ingeniería industrial con 4 pilares sobre la reconstrucción en base al petróleo y las demás áreas para sustentar la economía venezolana. La primera es la reingeniería del modelo de producción. Tenemos un diagrama de cómo es, que básicamente habla sobre la extracción básica, en este caso estamos hablando del petróleo, y de la exportación inmediata, lo que nos lleva a la exportación de bienes de consumo, exportar no solamente el petróleo, sino todo lo demás que tenemos para ofrecer. Aquí vamos con lo mismo: extracción, procesamiento local de nuestros productos, cadenas de suministro y una exportación con un valor agregado que nos genere ciertas riquezas. El pilar número 2 es la infraestructura tecnológica e información. Venezuela ha pasado por muchas situaciones que nos
nos tienen atrasados en estas dos cosas, tanto en la tecnología, y estamos un poco bastante desinformados. Es por esto que tenemos que apuntar a la automatización industrial, generar nuevas máquinas que nos soporten a nosotros y que soporten todas nuestras industrias, así como usar sistemas de información. Con la automatización industrial hablamos de la creación urgente de una base científica y tecnológica que nos abrace hoy en el siglo XXI para sostener la producción real que necesita el país. Y con los sistemas de información buscamos como objetivo eliminar al Estado como directo proporcionador de riqueza a nosotros los ciudadanos. El mecanismo es automatizar los recursos y el resultado sería hacer que la renta sea transparente hacia una distribución productiva. Por aquí tenemos el tercer pilar, que es la diversificación estratégica compleja. Aquí tenemos otro esquema en el que hablamos básicamente de estas diversificaciones, que sería la tecnología avanzada, la agricultura inteligente. Somos un país que puede explotar mucho ese sector. Tenemos la manufactura de alta precisión, en este caso hablamos de empresas, energías renovables. Somos un país rico en muchas cosas, entre ellas por lo menos el agua, que es una fuente de energía, la biotecnología, el turismo sostenible. También somos un país que tiene mucho para ofrecer en cuanto a turismo. Tenemos diversificación de lugares, playas, desiertos, selvas, y también podemos optar por servicios digitales. Somos un país que puede avanzar mucho más en este aspecto. Tenemos el primer foco, que es el análisis de los sistemas complejos, en los que identificamos sectores económicos con ventajas competitivas, desconectando el presupuesto nacional de los precios del petróleo. Y tenemos el foco número 2, que es la transición energética interna, que es básicamente utilizar todas las fuentes de hidrocarburos como fuente para lograr que Venezuela, que nuestro país genere energías sostenibles, no solamente la petrolera. Aquí tenemos el pilar número 4, que es el rediseño organizacional del Estado, en el que aquí tenemos un embudo. Básicamente metemos los recursos y las demandas y esto nos da ineficiencia, saturación y riesgo centralizado. Este es el caso que vemos actualmente y debemos transformarlo. ¿En qué lo transformamos? Bueno, en sectores estratégicos, innovación, infraestructura, empresas y talento, lo que nos dará recursos y oportunidades. En el Estado antiguo, que el actual realmente, el administrador de la renta, opera directo, está saturado, es ineficiente y crea dependencia pasiva. El Estado nuevo, el facilitador al que queremos apuntar, aplica la ingeniería de sistemas a las instituciones. El Estado actúa exclusivamente como creador de la infraestructura y garantiza el ecosistema, pero nosotros hacemos el crecimiento. Básicamente debemos sembrar el petróleo. Aquí mencionamos lo que hablaba hace muchos años el doctor Arturo Uslar-Prieto, una persona que quiso hacer ver a los venezolanos durante muchísimos años la importancia de esto, y lo vemos ahora que todo lo que él decía, lo que dijo en su momento, pues tenía cierta relevancia y era muy cierto, porque en la actualidad vemos las cosas que él veía, que él imaginaba que pasarían si dependíamos exclusivamente del petróleo. Porque el petróleo no fue solamente un impacto, fue la causa de una transformación social abrupta que al final terminó siendo inconclusa, porque una vez nos vimos afectados con el ingreso petrolero, nos estancamos. Por eso es que sembrar el crudo, el petróleo, no significa que nos vamos a quedar estancados. Al contrario, significa utilizarlo como capital semilla para construir cosas mejores, para construir infraestructura, tecnología y hacer un país productivo que nos permita sobrevivir a pesar de que el petróleo baja o suba de precio. Podemos ser un país independiente de eso. Por eso al final decimos que la verdadera soberanía nacional es sinónimo exacto de la diversificación. En conclusión, tenemos todo para ser un país que no dependa exclusivamente del petróleo. Él puede ser como la catapulta a muchas más cosas. Podemos volvernos un país que se sostenga de muchas más cosas y que genere muchísimas más oportunidades para nosotros los venezolanos
venezolanos y para compañeros de otros países que quieran venir también a invertir aquí o a trabajar aquí. Muchas gracias por escucharme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tú crees que hoy en día se están utilizando todas las herramientas para poder mejorar nuestra economía? No, en la actualidad todavía no hay ningún plan que se esté implementando para poner a funcionar el petróleo. Sabemos que Estados Unidos ahora es el responsable nuevamente del petróleo y actualmente nuestro único comprador, pero pues los venezolanos, o sea, nosotros la civilización y el país en sí, su infraestructura y demás, no ha visto por el momento ninguna de esas ganancias. Ok, muchas gracias. ¿Cómo cree que el mal uso del petróleo afectó nuestra actualidad? La malversación del petróleo influyó especialmente en los sueldos de las personas. Al no ver el ingreso de este producto, el dinero que este producto nos proporciona, vemos un estancamiento en los sueldos y un estancamiento en Venezuela como tal, en su tecnología, en su infraestructura. Básicamente, nos vemos encogidos a algo muy pequeño debido a que no tenemos beneficios del único producto que nos sustentaba. Gracias. Gracias.